Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Naturalismo TV, el arte de aprender con las plantas. Hoy día quiero invitarlos a reflexionar y a pensar sobre en qué situación estamos en nuestro continente y cómo podemos empezar a imaginarnos un mundo mejor desde la vereda de la ilustración botánica y la ilustración naturalista. Bueno, estamos viviendo un momento muy importante aquí en Chile y en muchos países de nuestro continente, de América Latina, incluso también de Norteamérica, donde los cimientos de la organización política que nos han gobernado en los últimos 200 años se están removiendo fuertemente y donde la población está despertando para exigir finalmente lo que se ha llamado un nuevo trato social. Es súper importante que reflexionemos acerca de esto desde el punto y desde el rol que ocupa cada uno de nosotros. Obviamente yo no soy política, no soy socióloga, no tengo mucha formación en ese ámbito, tengo mi opinión como cualquier otra ciudadana, ¿cierto? Y estoy intentando reflexionar en torno a esto desde mi punto de vista como de mujer común y corriente. Y hoy día entonces estuve pensando en qué podíamos enfocar este nuevo episodio para internarnos en lo que está pasando, ser parte también, pero sí desde nuestro lugar. Entonces me puse a pensar mucho en cómo se formó políticamente nuestro continente, cómo llegamos a ser lo que somos hoy día, cuáles son las influencias que hemos tenido. Y me puse a buscar en algunos textos que he leído últimamente que me parecen muy relevantes de revisar y de tener en cuenta ahora en que están pasando todas las cosas que estamos viendo, ¿cierto? En que tenemos a la población ya hastiada, cansada de tener que trabajar incansablemente para no recibir ningún beneficio tangible a cambio. Y eso no puede ser que estemos todos como conjunto levantando un país para que solamente menos del 1% de la población se estén llevando todos los beneficios y seamos abusados en todos los flancos de nuestra vida cotidiana. Entonces, como estamos cansados de eso, me gustaría leerles algunas citas que encontré en un libro muy interesante que ya creo que se los recomendé antes o lo mencioné en algún programa, pero que hoy les voy a dejar como tarea a todos los que hacen ilustración de naturaleza, que tienen que leer, y no solamente por el punto de vista de la naturaleza, sino por el punto de vista social que está implícito y político en este libro. Bueno, este libro es obviamente La invención de la naturaleza de Andrea Wulf, donde ella relata la biografía de Alexander von Humboldt, que es este naturalista europeo, ¿cierto? Que viajó a nuestro continente. Él tenía una visión muy amplia, muy holística de la naturaleza y de cómo vivimos las personas o la civilización en conexión con ella. Un hombre muy sensible, muy inteligente, un científico de tomo y lomo, artista también, un visionario, un hombre con una visión de futuro que pocos hombres han tenido, que lo sepamos, ¿cierto? Una de las mayores influencias para el mundo científico actual, el que nos enseñó que la naturaleza es un todo y que no son elementos aislados. Fue el primero en ponerse a comparar los relieves, la geografía de los distintos países. Él trabajó en sus inicios en minería y después se transformó en este naturalista viajero empedernido. Escribió muchos libros ilustrados. Fue muy amigo de Goethe, por ejemplo, con quien compartía muchas teorías sobre la naturaleza. También fue amigo de Simón Bolívar, uno de los libertadores de nuestro continente. Entonces, era un hombre que tenía una visión muy completa del mundo, de lo que estaba pasando por allá por el siglo XIX, XVIII-XIX. Pero hay un par de fragmentos del libro que les quiero leer. ¿Por qué? Porque creo que ponen en perspectiva quiénes somos nosotros hoy. Nosotros nos formamos gracias a la conquista de los europeos de nuestro continente, que en esos tiempos estaba habitado solamente por nuestros pueblos originarios, ¿cierto? Nunca habíamos sido molestados por ninguna otra civilización. Y cuando llegan los europeos aquí, vienen a imponer toda una ideología que lamentablemente para nosotros era la más cerrada de toda Europa. España era un imperio que estaba
compitiendo fuertemente con el Imperio Británico, con Francia, con la corona francesa, con Portugal, con Holanda, con todos los países europeos que estaban buscando conquistar nuevas tierras y ganar así mayor riqueza y por lo tanto ser el imperio más importante del planeta. Y la mala suerte que tuvimos nosotros aquí en Sudamérica es que llegó el imperio más conservador de todos, el que tenía la religión por delante a costa de todo, que aplastó nuestras civilizaciones originarias sin ningún miramiento y que traspasaron muchas de sus ideologías que nos están marcando el destino hasta el día de hoy. Entonces quiero leer un par de párrafos, fragmentos si me lo permiten, para que empecemos a conversar. Acá dice, esta es la página 141, dice: Humboldt fue el primero que relacionó el colonialismo con la destrucción del medio ambiente. Sus reflexiones le llevaban una y otra vez a la naturaleza como un complejo entramado de vida, pero también al lugar del hombre dentro de él. En el río Apure había visto la devastación causada por los españoles al intentar controlar las riadas anuales construyendo una presa. Para empeorar más las cosas, habían talado los árboles que sujetaban las orillas como una pared muy firme, con el resultado de que las aguas furiosas arrastraban más tierras cada año. En la meseta de Ciudad de México, Humboldt había visto cómo un lago que alimentaba el sistema de riego local había quedado reducido a una charca superficial, de forma que los valles que dependían de él se habían vuelto estériles. En todo el mundo, decía Humboldt, los ingenieros hidráulicos eran responsables de locuras semejantes. Entonces aquí ya tenemos una pronte, ¿cierto?, a que los europeos llegaban a las colonias con el afán de cambiar el paisaje y adaptarlo a sus propias necesidades políticas y económicas, sin tener ninguna sola visión de futuro de qué iba a pasar con esos paisajes, poblaciones ni nada. Bien. Después tenemos, él tiene una opinión muy importante sobre la esclavitud y las razas. Dice, la institución de la esclavitud era antinatural para Humboldt, porque lo que va en contra de la naturaleza es injusto, malo y sin validez. Al contrario que Jefferson, él tenía conversaciones con este presidente de Estados Unidos que creía que los negros eran una raza inferior a los blancos, tanto de cuerpo como de mente. Humboldt insistía en que no había razas superiores ni inferiores. Al margen de la nacionalidad, el color o la religión, todos los seres humanos procedían de una misma raíz. Igual que las familias de plantas, explicaba, que se adaptaban de distintas formas a las condiciones geográficas y climáticas, pero exhibían las características de un tipo común. Todos los miembros de la raza humana pertenecían a una misma familia. Todos los hombres eran iguales, subrayaba, y ninguna raza estaba por encima de la otra, porque todas están igualmente diseñadas para la libertad. Bella frase. La naturaleza era la maestra de Humboldt, y la mayor lección que le había enseñado era la de la libertad. La naturaleza es el terreno de la libertad, decía, porque su equilibrio estaba basado en la diversidad, que también podía servir de modelo para la verdad política y moral. Todo, desde el musgo, el insecto más humilde, hasta los elefantes o los robles gigantescos, tenían su función y juntos formaban la totalidad. La humanidad no es más que una pequeña parte. La propia naturaleza era una república de la libertad. Miren qué lindas estas frases textuales de él. ¿Y qué es lo que nos dice eso? Es algo que yo he pensado, ¿cierto?, intuitivamente, sin elaborarlo, sin ser una filósofa de la naturaleza ni nada, pero sí, cuando vemos la naturaleza vemos que es un espacio donde la vida transcurre sin juicios, sin significados, sin una moralidad, sin una ética impuesta, sino que simplemente las cosas suceden. Los hechos se suceden, las especies conviven unas con otras, colaboran unas con otras, se utilizan unas a otras para así perpetuar la vida, y todo esto funciona en una malla, en una red muy armónica que va desde el microbio más chiquitito, desde el primer átomo de materia, hasta el ser más grande como una ballena azul que está sumergida en el inmenso mar, que no es otra cosa que también un cúmulo inmenso de átomos, moléculas, células y organismos. Entonces, todo el tejido de la naturaleza carece de juicios, carece de significados, simplemente funciona. ¿Qué pasaría si nosotros los seres humanos dejáramos de emitir tantos juicios, nos limpiáramos y llegáramos a vivir de una manera donde simplemente
aprendiéramos a funcionar en un estado más natural. Y cuando digo natural, no quiero decir sin tecnología, sin construcciones, sin la civilización, pero adoptando una filosofía que tuviera más que ver con este movimiento perpetuo de la naturaleza, donde nada aplasta a nada, simplemente las cosas van siendo y se van entretejiendo unas con otras, dejándole su espacio al del lado y que está todo conectado. Después, aquí hablan un poquito del clasismo en las colonias españolas. Dice: durante 3 siglos, los españoles habían alimentado en las colonias los recelos entre las distintas razas y clases. Fíjense ahí. Humboldt estaba convencido de que los criollos acomodados, que ya sabemos quiénes son hoy día, preferían estar gobernados por España que compartir el poder con los mestizos, esclavos e indígenas. Miren ustedes. Lo único que quizás iban a querer, temía, era crear una república blanca apoyada en la esclavitud. En su opinión, esas diferencias raciales estaban tan arraigadas en la composición social de las colonias que sus habitantes no estaban preparados para una revolución. Y es como lo mismo que piensan las clases aristocráticas el día de hoy. Todas estas personas que manejan la mayor parte de la fortuna de nuestro país siguen pensando de la misma manera, siguen menospreciando al común de los ciudadanos y siguen apoyándose en capitales extranjeros. Nosotros tenemos empresas españolas que son prácticamente las dueñas del agua y de la electricidad aquí en Chile y que se llevan las ganancias a ese país. También las grandes mineras son extranjeras y apenas pagan impuestos para llevarse nuestros recursos. Por lo tanto, nosotros seguimos operando con una mentalidad de colonia y no con una mentalidad de país realmente autónomo. Y los únicos que están sacando el verdadero provecho de eso son quienes manejan esos capitales, quienes hacen los negocios con los extranjeros, y los demás tenemos que estar trabajando incansablemente para poder pagar impuestos que van a financiar a los más pobres, porque tampoco ayudan a financiar a las capas medias, ¿cierto? Entonces las capas medias en el fondo estamos financiando las inversiones de los más ricos y también los beneficios que los más pobres de todas maneras necesitan y merecen. Entonces seguimos básicamente con los mismos problemas hace 200 años, amigos míos, y eso es lo que a mí más me aflige cuando pasan todas esas cosas, porque veo que es un ciclo histórico que se repite ad eternum y que ahora estamos llamados por fin a cortar. Creo que nosotros los americanos tenemos que dejar de pensar como colonia, tenemos que ya dejar de lado a Europa como nuestro referente máximo y tenemos que crear ahora un modelo que sea propio, nuestro y que tenga que ver con nuestra identidad, y tenemos el deber de afirmar nuestra identidad, de dejar de decir que Chile es un país sin identidad, como por tanto tiempo nos ha gustado decir, sobre todo en la década de los 90 y los 2000, que nuestro país no tiene identidad, que la identidad chilena no existe, o que somos muchos adjetivos negativos también, nos hemos tratado mal a nosotros mismos, y creo que eso ha sido súper negativo para nosotros como pueblo, en el sentido de que nos ha desvalorizado, que nos ha hecho pensar mal de nuestra propia gente, desconfiar, y por lo tanto nos ha impedido construir un país más sólido y más cercano y más amable para todos nosotros. Acá tengo otra cita marcada que es cortita, donde la dejé, que es una pregunta que le hace Thomas Jefferson, el presidente de Estados Unidos, a Humboldt en una de sus reuniones juntos, y le dice: ¿cómo iba una sociedad plagada de sacerdotes a establecer un gobierno republicano y libre? 3 siglos de dominio católico, insistió, habían hecho que de los colonos americanos unos niños ignorantes y habían encadenado sus mentes. Este señor Jefferson no podía estar más cerca de la realidad, y es algo que recién estamos pudiendo combatir. Recién en los últimos años, las personas que han sido abusadas por la iglesia de muchas formas terribles han podido alzar sus voces y empezar a tener resultados, y de hecho, la iglesia por primera vez en un conflicto social grande ha estado callada en nuestro país, lo que ha sido para mí un logro inmenso, porque para mí no tienen ni pito que tocar, porque son parte de ese 1% que se ha aprovechado del trabajo y de la voluntad de todos nosotros para construir un país.
Así que estoy contenta en ese sentido y Jefferson estaba, pero tenía una visión ese hombre increíble. Así que les vuelvo a pedir que lean este libro porque les va a poner en perspectiva un montón de cosas. Porque además de lo que está pasando ahora socialmente en Chile, no nos podemos olvidar que estamos en la mayor crisis climática de nuestra historia y que tenemos que seguir trabajando en ese sentido en conjunto con lo que está pasando a nivel social y humano. No podemos dejar de lado lo uno por lo otro porque están íntimamente amarrados, relacionados y no se pueden separar. La invitación que yo les quiero hacer desde mi pequeño puesto, ¿no?, de ilustradora botánica es de intentar unirnos con nuestros países vecinos, nosotros aquí entre las regiones de Chile, para construir nuestra identidad de la imagen de nuestra naturaleza. ¿Cómo nosotros queremos registrar nuestra naturaleza? ¿Cómo se la queremos mostrar al mundo? ¿Cómo la queremos proteger? ¿Qué es lo que queremos rescatar? Entonces les pido a ustedes, como estudiantes de ilustración o como ilustradores que están iniciando su camino o los que ya llevan más tiempo, háganse la pregunta, ¿por qué están haciendo esto? ¿Cuál es el porqué, el verdadero porqué de que ustedes están haciendo ilustración científica? ¿Por qué lo hacen? Pónganse una mano en el corazón y pregúntense, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que me lleva a mí todos los días a hacer esto? Si nos contestamos cada uno esa pregunta, vamos a poder saber entonces también por dónde podemos aportar. Otra idea que a mí se me ocurre y que me gustaría sentir su eco, sus opiniones después de ver este video es que cómo nos unimos como latinoamericanos, cómo armamos redes y cómo construimos un registro visual de la naturaleza de nuestro continente de forma unida, concertada y en conjunto. ¿Cómo nos paramos de aquí en adelante frente a todas estas empresas norteamericanas y europeas que vienen a consumir nuestros recursos sin prácticamente pedirnos permiso y sin pagar impuestos? Nosotros podemos tener una influencia pacífica, pero muy fuerte y muy potente en esta conversación. Así que mi llamado es que lo empecemos a hacer ahora en conjunto. Y lo otro, a las personas que están empezando en esto, dejen de lado la inocencia de creer que vamos a ser como los antiguos naturalistas como Humboldt en el siglo XIX, porque ahí todo esto, a pesar de que ya había mucho daño causado y estaban pasando muchas cosas terribles, estaba apenas comenzando, la ciencia estaba apenas comenzando. La civilización actual, post-revolución industrial, tiene mucho tiempo más que eso, han pasado muchas cosas, han habido guerras mundiales, ha pasado mucho. Entonces nosotros ya no podemos ser ellos, nosotros ya no somos ellos. Nosotros somos ilustradores científicos contemporáneos y tenemos que hacernos cargo de la actualidad, ¿ya? Así que creo que lo que más me importa a mí en este minuto de quiebre social, que creo que es una gran oportunidad, no quiero verlo como una crisis en la que nos tengamos que cortar las venas y estar todos tristes porque el mundo se acabó, sino que tenemos que afirmarnos fuerte. Es como que estás a punto de tirarte por la bajada más grande de la montaña rusa, ¿cierto? Apretarse el cinturón, ponerse el casco y lanzarse con todo a imaginarnos el mundo que queremos, a seguir trabajando, a no bajar los brazos, a buscar formas de unirnos y a seguir buscando nuestro sustento con esto que nos gusta tanto hacer y que de verdad creo que es un gran aporte a nuestra sociedad hoy día. ¿Ya? Así que mi llamado es eso, a seguirnos educando, a leer, a conversar, a seguir dibujando y a ver cómo nos planteamos la ilustración de la naturaleza para que sea un real aporte en nuestro país y en nuestro continente y que no sea solamente una colección de imágenes y un adorno. Eso es lo que más me gustaría que contestemos todos juntos. ¿Ya? Así que les mando un abrazo muy grande. Acuérdense de leer La invención de la naturaleza y recuerden que Andrea Wulf viene ahora en noviembre a Puerto Ideas. Va a dar una conferencia en Valparaíso. Espero ir y espero encontrarme con muchos de ustedes ahí. Y también les voy a dejar 2 referencias más. El Atlas de Claudio Gay, por supuesto, el primer naturalista que registró todo nuestro país con razones políticas, ¿ya? Detrás, la formación de nuestra república. Y por último, El imperio visible de Daniela Bleichmar, donde ella cuenta cuál es la historia del imperio español y su relación con la ilustración botánica.
¿ya? Así que no se pierdan estos libros, búsquenlos, léanlos y por favor háganme todos los comentarios que quieran de forma amable, respetuosa, aquí en YouTube para que podamos seguir conversando. Un abrazo fuerte y nos vemos. Para nuestra sección Libros de ayer y hoy, quiero revisar en más profundidad el libro El Imperio Visible, Expediciones Botánicas y Cultura Visual en la Ilustración Hispánica de Daniela Bleichmar. Bueno, El Imperio Visible es un libro que fue editado en el año 2012 en Estados Unidos por la University of Chicago Press. Es la tesis doctoral de Daniela Bleichmar, que investigó sobre la ilustración botánica, la ilustración científica en España, en el Imperio Español, durante las colonias. Y ella investigó en el Jardín Botánico de Madrid, Real Jardín Botánico de Madrid, más de 12.000 ilustraciones que fueron producidas en las distintas expediciones que recorrieron nuestro continente buscando especies vegetales para poder comerciar y en el fondo hacer un registro visual de toda la naturaleza de América. Este libro después fue publicado en el 2016 por el Fondo de Cultura Económica. Ustedes lo pueden encontrar aquí en Santiago en las librerías del Fondo o también en la librería Antártica. Creo que ahí lo compré yo hace un par de años atrás. Así que está totalmente disponible. Es un libro que contiene bastantes de estas ilustraciones, sobre todo de la expedición de Mutis a Nueva Granada. Pero lo que más tiene es el texto donde ella va analizando para qué se usaron estas imágenes, cuáles fueron las distintas expediciones y cuáles fueron los resultados, qué era lo que se buscaba, etcétera, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de estas expediciones? Y lo interesante que tiene este trabajo es que nos comenta, en primer lugar, de la enorme competencia que había entre los imperios, como les mencionaba anteriormente en el programa, entre el Imperio Británico y el Imperio Español principalmente, de conquistar la mayor cantidad de territorio en el mundo y por lo tanto tener el mayor poder económico. Entonces, cuando nos remontamos a todos estos naturalistas que estaban conociendo el mundo y que eran enviados por sus países respectivos, por un lado tenemos la imagen romántica, ¿cierto?, de estos personajes muy arriesgados que se internaban en las distintas selvas, montañas y lugares de nuestro continente, de las islas del Pacífico, de la India, de Asia, de muchos lugares, buscando descubrir la naturaleza, ¿cierto? Tenemos este ser idealizado, muy conectado con la vida natural y con el mundo, enfrentando todo tipo de peligros y penurias para recabar toda esta información, pero detrás de estos personajes está toda la estructura de poder de los imperios, que lo que estaba buscando no era otra cosa que más y mejores recursos para sus propias arcas y su propio beneficio, ¿ya? O sea, esto no tenía una finalidad noble, altruista y descubridora generosa, sino que al contrario era la de rápidamente poder ir acaparando distintos recursos naturales que ojalá se pudieran reproducir en Europa y que reportaran mayores beneficios económicos para cada imperio. Entonces, por ejemplo, los ingleses habían tomado el comercio del té, ¿cierto? Tenían todo el tráfico del té ya estaba a cargo de ellos, estaban ellos generando toda una serie de ganancias muy altas gracias al té, y España estaba buscando alguna planta o hierba que fuera un equivalente en términos económicos en Sudamérica, y de ahí salen muchas de las expediciones buscando plantas que tuvieran propiedades medicinales, alimenticias, de sabor, etcétera, que pudieran compararse y competir con el té. En eso no les fue bien, ya no lo lograron. Los franceses fueron los que primero comercializaron el café, ya que hoy en día el café es un commodity, o sea, se transa en la bolsa de valores, una planta muy, muy, muy importante, lo mismo que el chocolate, que también es un commodity. Esto quiere decir que son cultivos tan valiosos que se transan en la bolsa de valores y que tienen un valor económico indiscutible en el mercado actual, ¿ya? Entonces los españoles salieron en búsqueda por todas partes de América y catalogando fervientemente
en imágenes. ¿Por qué? Porque era muy difícil, casi imposible, llevar las plantas a España sin que sufrieran daños. Por lo tanto, la mayor preocupación, el mayor puente de comunicación entre el imperio y sus colonias era este registro visual mediante dibujos, ¿ya? Entonces, España fue el país más prolífico en términos de cantidad de lo que se ilustró, ¿ya? Es interesante también que nosotros los ilustradores botánicos contemporáneos aprendemos más en base a la tradición anglosajona que versus la española, porque la española tiene una tendencia más hacia los manierismos estéticos que la inglesa, que es mucho más, entre comillas, objetiva y que describe las plantas con mucho más precisión y como más apegada a la realidad. En cambio, la tradición española es mucho más, tiene más adorno, sobre todo la expedición de Mutis. Siempre se le ha cuestionado su valor científico por eso, porque él tiene un estilo tan marcado y tan como de artista que hace que la ilustración pierda ese valor científico, pero no se puede negar el valor de documentación y bueno, el fenómeno inmenso que fue la ilustración por parte de los españoles en términos de botánica. Entonces en este libro Daniela analiza todo este proceso, analiza las distintas escuelas que había de ilustración, las distintas expediciones y nos hace ver esto, que finalmente esta fue una forma visual de apropiarse del continente americano a través de este gigante archivo que los europeos iban recibiendo y ordenando sus gabinetes, clasificando las plantas y viendo allí se encontraban las pistas de nuevos beneficios para las arcas del imperio y de su monarquía. Así que se los recomiendo muchísimo, El Imperio Visible. Yo creo que si tú te quieres dedicar a la ilustración botánica y eres latinoamericano o latinoamericana, tienes que leer esta obra porque nos va a poner en nuestro contexto y nos va a ayudar asimismo a construir nuestra propia identidad en cuanto a qué queremos de esta disciplina, qué queremos hacer con ella. ¿Queremos seguir haciendo lo mismo que cuando fuimos colonia o queremos hacer algo diferente? Así que esa es más que nada la invitación que nos deja este libro según mi propia percepción. Bueno, así que nos vemos en un próximo episodio de Mi Naturalismo TV. Espero que estés muy bien y un gran abrazo.